Hola, bienvenidos a RC Motor. Hoy os traigo al canal este Peugeot E 2008. Parece evidente que el futuro de la automoción a corto y medio plazo pasa por la electrificación, ya sea con vehículos híbridos enchufables, híbridos eléctricos o eléctricos puros. La mayoría de las marcas está introduciendo en su catálogo este tipo de vehículos y las generalistas, en este caso Peugeot, también lo están haciendo para llevarse su cuota de mercado. En este caso, Peugeot, tenemos vehículos híbridos como por ejemplo el 3008 y algunos vehículos comerciales, y da el salto también a los vehículos puramente eléctricos. Empezó con su segmento B, con el E208 en su acabado GT, y también tenemos ahora el equivalente en sub, el E2008. Aquí lo tenemos, vamos a verlo y a ver qué tal lo hace. En la parte delantera, pues ya veis un diseño muy Peugeot, muy de los últimos modelos de la marca. Para mí, lo que más llama la atención, la iluminación, con estos colmillos que tenemos aquí, y esto de aquí, estas tres líneas serían, como ya sabéis, las garras del león. Son faros full LED, tenemos dos tipos de iluminación para este 2008, esta sería, digamos, la más alta, la de los acabados más altos. En la parte delantera tenemos esta U que veis aquí, que acoge el modelo 2008, también lo vimos lo hemos visto en otros modelos, en el 208 por ejemplo, y luego tenemos esta forma que hace así como un boomerang. ¿La veis aquí? No sé si se aprecia con las sombras. Aquí la tenéis, a ver, ahí. Aquí la tenéis, esta forma que viene por aquí, que le dan un toquecito interesante al diseño del capó. Fijaos en la parrilla, tiene el mismo color de la carrocería. Es exclusivo, esta parrilla es exclusiva para el acabado GT. Tenemos 4 acabados y podemos elegir este E2008 en cualquiera de los 4. Pero sí que es cierto que el GT, el acabado GT, el más alto, que sería este, sí está reservado para el E208. Es decir, el acabado GT solo podemos elegir para el vehículo eléctrico. Tenemos esta pieza gris que tenemos aquí abajo, bueno, le da ese toquecito poquito deportivo, un poquito sub también, y lo tendremos o no en función de los acabados. En los más altos aparece esta forma gris, en los más bajos esta forma no estaría. Esta parrilla, como os digo, es específica para este acabado. Vemos aquí estas formas también para coger la forma de la iluminación, estas formas que bajan hacia abajo y que se integran también en este labio. Estos antiniebla, que tendremos o no en función de los acabados, son en LED. Veis también que el techo y los retrovisores son en negro. Tenemos 6 colores para este coche, pero en los acabados más altos, en el GT y en el GT Line, si queremos el techo acompañado, como veis, de los retrovisores, pueden venir pintados en negro. Si nos venimos aquí al lateral, bueno, cuando me dieron el coche, lo sacaron de la Peugeot donde me lo dieron, y lo primero que me llamó la atención cuando le estaba dando el sol fueron estas formas dobles que tenemos aquí. Como podéis ver, esta especie de boomerangs que le dan un acabado muy chulo al lateral. El resto del diseño es bastante sencillo, pero es que ya hay suficiente con estas formas de aquí. A mí esas formas me gustaron mucho. Fijaos también por aquí en los laterales cómo se integra la zona de la iluminación en los parachoques. En este sentido, un diseño sencillo, pero a la vez muy cuidado. Cuando le da el sol, estas formas que hacen estos boomerangs en el lateral le quedan muy chulo. Como podéis ver, tenemos estas barras que estarán o no también en función de los acabados, igual que pasaba con la zona plástica gris que tendremos aquí también.
Estas llantas son de 18 pulgadas, son exclusivas para el acabado GT. Fijaos en una cosa de las llantas. Si nos venimos hasta aquí, tenemos este aspecto, ya me pasó también en el 208. Tienen esta forma, veis así como, bueno, como rugosa, pero a ver si se oye. Esto de aquí, esto es plástico. De hecho, si haces así, no sé si se ve, veis que sale hacia afuera. Esto es plástico, va cogido por detrás, bueno, me mancha un poquito, va cogido por detrás con unos tornillos. Bueno, no sé, esto ahora son nuevas, son llantas que son nuevas, como podéis ver, 18 pulgadas. Como os digo, son nuevas, no sé cómo estos plásticos envejecerán, sobre todo con el uso, si se golpean con alguna piedrecita en marcha o lo que sea. Bueno, pues que lo sepáis, que esto de aquí es plástico. Vemos también los pasos de rueda plásticos para darle ese toquecito de sub. Aquí tenemos la boca de carga del combustible. Vale, pues aquí tenéis para la zona de carga, para el enchufe. Cuando ponemos el enchufe y cerramos el coche, esta línea que hay aquí en medio se pone en rojo para informarte de que está bloqueado el cable, y cuando está cargando el marco este de aquí se pone en verde y se pone a parpadear, lo que nos indica que el coche se está cargando. Aquí tenemos estas formas que hace este pilar C, ya veis, en negro también, para darle el aspecto de techo flotante. Veis como aquí suben un poquito también la zona de las ventanas. Y la parte trasera es la más común, la que es más común para todos los acabados. Tenemos como toque más característico de este modelo, igual que me pasaba en la parte delantera, para mí es la iluminación. Con toda esta zona de aquí, sí que es cierto que la iluminación solo es esto de aquí. Aquí no hay ni luz de freno alargada ni nada por el estilo. La tercera luz de freno la tenemos aquí. Estas líneas que hacen así, incluyendo las garras, tenemos freno intermitente y marcha atrás, que son estas líneas que vemos aquí, y luego las tres garras en rojo para la luz de posición, que le dan este toquecito también tan chulo. La denominación del modelo, E2008, el acabado GT, como os explicaba, y estas zonas grises que tendremos o no en función de los acabados. Un detallito es que esta parte de abajo, de aquí del parachoques, la tenemos con este aspecto porque no tenemos ninguna salida. Fijaos que esta tapa de aquí es una pieza que se puede quitar. En función de la motorización que escojamos, aquí tendríamos las salidas, aquellas doble salida falsa del tubo de escape, o incluso tendríamos aquí una salida para el tubo, en función de la motorización que escojamos. Esta, al no tener evidentemente tubo de escape, pues no tenemos aquí más que una tapa. En cuanto al maletero, portón manual. Bueno, aquí tenemos el cable de carga, son 405 litros. Lo bueno del maletero, bien para Peugeot, es que no se reduce con respecto a las versiones térmicas. Para este eléctrico tenemos los mismos 400 litros que en el resto de las motorizaciones. Poquitos detalles, ya como veis, esta iluminación y poco más. Estos ganchitos de aquí sirven para si subimos, bueno, tiene como esta abrazadera, bueno, abrazadera no, como este mango, para levantarlo hacia arriba. Sirven para, si subimos, se queda enganchado y tenemos acceso a un doble fondo. Y desde este doble fondo lo único que tenemos es acceso a el material para los pinchazos. De aquí para allá no hay nada más, como podéis ver, ahí ya estarían alojadas las baterías. Lo que sí que es cierto es que esta tapa, a ver si me sale la primera, ahora podemos bajarla, ganamos un pelín de fondo, o si la dejamos arriba ganamos el doble fondo, y aparecerían estos ganchos para una red. Por lo demás, bueno, aparte de este huequecito y este huequecito, poco más en este maletero. Aquí es donde, si me preguntarais a mí, os diría que está la mayor diferencia entre, evidentemente, aparte de su aspecto, entre el 208 y el 2008, y es el espacio, sobre todo en las plazas traseras. Como os dije en el 208, bastante justitas. Aquí, bueno, es un segmento B, pero podemos ir bastante a gusto. Posición normal de conducción, me quedan, bueno, 2 deditos, algo más, desde las rodillas hasta el asiento delantero. Lo que sí que es cierto es que este asiento, esto es plástico. Tenemos esta red aquí, esto es plástico. Entonces, si nos echamos hacia adelante y las rodillas nos tocan aquí, podemos ir algo incómodos, porque al ser tan duro nos puede molestar en las rodillas.
Fuera de eso, tenemos bastante espacio. Sí que es cierto que 3 personas no viajarán demasiado cómodas, pero 2 pueden hacerlo con cierta comodidad, cosa que no pasaba en el 208 para personas altas. Esta unidad monta el techo solar y hace que el tapizado baje un poquito, cosa que hace que el techo me quede, yo hago un 82, me quede a menos de 2 dedos. Sí que es cierto que como el techo no cae hacia atrás, al mover la cabeza no me toca en el techo, pero la sensación de espacio es algo justa de cara a la cota del techo. Con una silla de crío, 3 adultos, muy complicado. El que va en medio, además de ir un poquito más alto, no podrá poner seguramente la espalda en la banqueta, en el respaldo. Como os digo, 2 adultos sí que pueden viajar bien. En cuanto a los materiales, esto de aquí es plástico, todo lo que tenemos en la puerta, excepto esta forma de aquí con la costura, también es en plástico. Esto de aquí es en cuero, acompañando al resto del acabado delantero. También tenemos detallitos, cromados, las molduras, esta imitación en plástico de fibra de carbono, materiales normales, justitos. Y por otra parte, la banqueta, igual que en la parte delantera, con cuero, con este alcántara, muy chulos en este sentido. Y lo único que tenemos aquí, el único detallito que tenemos aquí para las plazas traseras, son 2 USBs, no tenemos aireadores, son 2 USBs para la carga de nuestros dispositivos. En cuanto al interior, no me voy a extender demasiado, porque este interior es exactamente igual que el del 208. Así que si queréis ver el interior en profundidad, con vuestro permiso, os remito al enlace que os dejo en la parte de abajo, en la descripción, al vídeo del 208, y así lo vemos en profundidad. Lo que sí que os voy a explicar es lo específico para este acabado. Lo primero, en el volante, la chapita esta con el GT, que solo encontraremos, como os comentaba antes, en este E2008. Por otra parte, en la pantalla, fijaos que aquí tenemos, en lugar del combustible, la autonomía, la cantidad de kilómetros, bueno, a modo de la aguja convencional de siempre de combustible. Y aquí tenemos los modos, bueno, cuando vamos conduciendo. Esta es la marcha engranada, Charge, para cuando levantamos el pie del acelerador, con inercia o en frenadas se carga la batería, Eco para conducción normal y Power para cuando le pedimos la solicitud de potencia es alta. Desde este botón, si elegimos la opción energía, aquí en el cuadro cambia y se nos pone este gráfico con la cantidad de batería. Esto de aquí es la batería que va en el suelo del coche, la cantidad de batería que nos queda, se ve de manera gráfica. En el momento en que nos ponemos en marcha se ve el flujo de energía. El motor está aquí en el eje delantero y se ve el flujo de energía entre las ruedas, el motor y la batería. La otra cosa específica la tenemos aquí. Este botón, ¿veis este logo? Bueno, pues cuando apretamos aquí nos aparece este gráfico. Este es equivalente a este. Aquí tenemos el flujo de energía. Aquí tenemos las estadísticas, básicamente lo que viene siendo el consumo. Aquí aparecería cuando vamos en marcha la cifra de consumo. Y esto de aquí son las cifras de consumo que hemos ido consiguiendo. Esto de aquí es el consumo y lo verde es la cantidad de regeneración de energía que hemos conseguido. La que tenemos aquí, en la zona de charge. Bueno, ya veis que cuando ha cambiado el gráfico, que cuando he puesto esto de energía, este gráfico de aquí y este otro también han cambiado. Y lo último que tenemos es esta función de carga. Es para retardar la carga, es decir, para decirle cuándo queremos que empiece, o para saber cuando estamos cargando. En este gráfico de aquí nos saldría el tiempo de carga que queda para que la batería se recargue hasta el 100%. Y lo último que tenemos específico es, a ver, aquí, a ver si se ve, esta B. ¿Veis la B? Es la posición de la palanca cuando vamos en D. Si echamos hacia atrás, lo que conseguimos es que entre la B, que sería la función de retención del cambio. Es decir, conseguimos una mayor retención de la caja de cambios para conseguir a la vez una mayor carga de la batería. Entonces, mientras vamos en marcha, tenemos que ir haciendo esta exposición, dándole golpecitos así, para ir cambiando entre D o B cuando nos interesa. Y aquí tenemos estos asientos específicos con cuero en la parte exterior, con costuras azules y verdes, como podéis ver, acompañando al resto del coche. Cuero en la parte exterior y en el interior, esto de aquí es tela y esto de aquí es alcántara. O sea que tenemos 3 materiales, cuero, tela y alcántara. Aquí tenéis este aspecto tan chulo de los asientos que son específicos para este acabado GT.
Bueno, lo primero, perdonad por la mascarilla, pero voy acompañado en el coche y no os voy a contar nada. En la situación en la que estamos, pues ya sabéis lo que hay. Una vez en marcha, una vez conduces el coche, bueno, lo primero, ya sabéis que Peugeot ha desarrollado un puesto de conducción que es súper particular. Un volante muy pequeño, que tienes que mirar el cuadro por encima del volante, y te tienes que acostumbrar. Ya os lo dije en el 208. Si os gusta este coche, probadlo antes de comprarlo, porque es una posición muy particular, de conducir muy particular, que puede, además, no gustaros o simplemente no resultaros cómoda. Volante muy pequeñito, achatado bastante por arriba, tanto por arriba como por abajo. Y bueno, y hay que acostumbrarse. Otra particularidad de este coche que hace que sea aún un pelín más difícil encontrar el punto de la posición de conducir es que al estar las baterías en el suelo, me da la sensación de que el suelo está un poquito más alto de lo que es normal. Lo que hace que cuando llevas los pies apoyados en el suelo, las rodillas te queden aún más flexionadas. Si sumamos eso a la posición tan particular que tiene este cockpit, pues encontrar la posición cómoda de conducir se hace algo difícil. Una vez en marcha, las sensaciones iniciales, la primera, silencio total y absoluto. Es un coche eléctrico, está bien aislado, así que el ruido exterior, tanto aerodinámico como de rodadura, es mínimo, muy agradable. En ese sentido es un plus más de los coches eléctricos. La dirección muy asistida, muy blandita para girar, pero poco directa y transmite poquito. Bueno, en principio adecuada para este tipo de vehículo, sobre todo para la suavidad, pero que si queremos pedirle al coche un poquito más, no es en absoluto la adecuada. Pero en la conducción del día a día y al aparcar y al maniobrar, una dirección súper asistida y por lo tanto al ir muy suave, pues muy cómoda en ese sentido. Suspensiones blanditas, algo penalizadas quizá por el exceso de peso, son prácticamente 300 kilos más que una versión de combustión por el peso de las baterías. Sí que es cierto que las baterías van en el suelo, baja el centro de gravedad, pero aún así, si subes el peso, aumentan las inercias. Sumado a unas suspensiones blanditas, enfocadas al confort, hace que este coche tenga unas ciertas inercias, que cuando vas algo rápido se note, sobre todo en los cambios de peso, como si vas un poquito rápido, pues ahí vas a tener que jugar con el coche. Por otra parte, como os decía, igual que con la dirección, el uso normal y habitual de este coche no será el de un requerimiento alto de potencia o de dinamismo, así que en cuanto a confort y comodidad del coche, tiene una nota, este E2008, una nota bastante alta. En cuanto al motor eléctrico con tracción delantera a las ruedas delanteras, con 136 caballos. No es una potencia demasiado alta, pero teniendo en cuenta que la versión más potente combustión son 130 caballos en gasolina, pues ya está bien. ¿Cómo esos 136 caballos mueven este coche? Pues con soltura. Con la curva de potencia que tienen los coches eléctricos con potencia instantánea, pues tiene ese plus de que en cuanto rozas el acelerador, pues te da una salida. Sí que es cierto que no he notado ese golpe que dan los coches eléctricos. Ya sé que es una potencia demasiado alta, pero por ejemplo en el Leaf que probamos también en el canal, que tiene 150, tampoco hay tanta diferencia, son 14 caballos de diferencia, sí que no se notaba ese golpecito de más. Tenemos 3 modos de conducción que tocamos con un botón que está aquí en la parte al lado del freno de mano, con modos Eco, normal y Sport. Sí que varía la respuesta del acelerador y cuando estás en el Sport sí que se nota un poquito más ese golpe, pero como os digo, no es exagerado, no es el que yo recordaba, por ejemplo, en el Nissan Leaf. Una entrega suave de la potencia, pero siempre será suficiente si queremos hacer un adelantamiento para llevar el coche cargado. No creo que no se me ocurre una circunstancia en la que os vaya a faltar potencia para este coche. Muy correcto. Ahora viene donde está el tema de este coche, de los coches eléctricos, la autonomía.
Peugeot nos dice que tiene 322 kilómetros de autonomía, cosa que me resulta curiosa porque cuando cargas el coche al máximo, cuando está cargado al 100%, la autonomía que el coche te dice que tienes es de 240 kilómetros. Sí que es cierto que el coche, en función de la manera en la que tú conduces, te recalcula la autonomía que te queda disponible, pero claro, de 240 a 322 son casi 80 kilómetros de diferencia. Así que ahí esa diferencia no sé exactamente de dónde sale. En cualquier caso, el coche recién cargado, 240 kilómetros de autonomía. Lo bueno que tiene, que no me pasaba, por ejemplo, en el Leaf, que en el Leaf te decía que tenía cerca de 400, pero en cuanto empezabas a circular, la autonomía bajaba en picada. Lo bueno es que los 240 son 240, es decir, haces 10 kilómetros y te baja 10. Haces 10 kilómetros y te baja 10, no aquello que haces 6 y te baja en el marcador que has hecho como 10 o 15. Pone que son 240, pero acaban siendo 240. Así que sí, la autonomía en una conducción normal de este coche son unos 240 kilómetros. Si hacemos autopista o queremos ir un poquito más rápido, ya sabéis que en los eléctricos la autonomía va al revés que los coches de combustión. Cuanto más despacio vas, menos gastas. Cuanto más rápido vas, más gastas. Si vamos por autopista de 120, 130, esa autonomía se reducirá. Si hacemos ciudad, esa autonomía se aumentará considerablemente. En este 2008 tenemos un motor de 100 kilovatios o 136 caballos, el equivalente, con una batería con una capacidad de 50 kilovatios hora. Llega el momento, utilizamos el coche y llega el momento de cargarlo. Tenemos tres posibilidades. La primera de ellas, una red doméstica, enchufarlo en casa, para que me entendáis. 17 horas, una carga completa. La segunda opción, que utilicemos el equipo que proporciona Peugeot cuando compramos este coche, un Wallbox. Con este equipo, una carga completa son 7 horas y media. Y la tercera opción es que carguemos el coche en un punto de carga rápida, ya sea de la vía pública o por ejemplo, de un centro comercial. En ese caso podremos cargar el 80% de la batería en más o menos media hora y el 20% restante ya tardaría bastante más, unas 2 horas. O sea que en unas 2 horas y media podríamos tener una carga completa desde cero. Entonces, ¿dónde para mí radica el problema de estos coches? Si el uso principal que nosotros le vamos a dar es ir a trabajar y tenemos el trabajo cerca, sí que podemos aprovechar la carga y cargar el coche en casa, por ejemplo, cargarlo en casa por la noche mientras estamos durmiendo. ¿Dónde empiezan los problemas? Cuando queremos utilizar este coche para hacer trayectos más largos de los que la autonomía permite. Si vivimos en grandes ciudades donde tenemos, pues eso, más posibilidades de encontrar un punto de carga rápida, pese a que hay bastante pocos, o centros comerciales o incluso parkings en los que nos permiten cargar el coche, pues podemos tener una cierta tranquilidad. Pero ¿qué ocurre cuando en los puntos intermedios en los que nosotros planeamos el trayecto no tenemos cargas? Claro, si tenemos que pararnos en una red doméstica, que será lo que siempre podemos encontrar fácil, y para conseguir una carga completa necesitamos 17 horas, ahí es donde empiezan los problemas para este coche. Así que, si queréis un coche de este estilo y esos trayectos entran dentro de vuestro uso normal, esta puede ser una muy buena opción, esta y esta tecnología. Pero, como os digo, si los trayectos y el uso normal o habitual que le vais a dar al coche es más largo que la propia autonomía del coche, yo no recomiendo para nada un coche eléctrico por los problemas de tiempo en la carga de las baterías. Una cosa que no me ha gustado de este coche a la hora de conducirlo y son los frenos. No es que no frene bien, el coche frena normal como cualquier otro coche, sin ningún tipo de problema, pero el tacto del pedal es súper esponjoso y además se nota que participa en el proceso de regeneración de la energía, porque estás frenando y a veces tiene como escalones en la potencia de frenado, lo que hace que, por ejemplo, te estás acercando a un coche a un semáforo, te ha frenado fuerte, tú empiezas a frenar y a media frenada es como que te cambia el tacto del pedal y eso hace
que tengas también un poquito de incertidumbre a la hora de frenar, un poco de inseguridad. Entonces es lo único que sí que os diría que no me convence a la hora de conducir este 2008, y es el tacto del pedal de freno. Y hasta aquí este vídeo de hoy del Peugeot E2008. Como siempre, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle al like y suscribiros al canal para que pueda seguir creciendo y trayendo coches tan chulos como este. Hasta la próxima, nos vemos.